Buenas tardes, vamos a realizar ahora el ejercicio número 2 correspondiente a la ayudantía número 10, el cual indica lo siguiente. Un centro de investigación climática está estudiando la temperatura máxima de una región. Para esto se toman datos de temperatura en diferentes lugares geográficos georreferenciados por sus coordenadas de latitud, altitud y longitud. En total, se realizaron mediciones en 16 sectores. La idea de la investigación es poder establecer un modelo que permita predecir las temperaturas según la zona en la que se encuentra. Por ejemplo, la temperatura en la latitud 29,7, altitud 410 y longitud 25,4 es de 15 grados Celsius. Considere que las mediciones se realizaron simultáneamente durante varios días y a la misma hora, entregando en la tabla 1 la temperatura promedio de todas las mediciones. A partir de los datos entregados, encuentra un modelo que representa el cambio de temperatura de la región en función de la localización, descartando los parámetros no significativos y obteniendo el R cuadrado respectivo. Supongo un modelo de la forma T es igual a B0 más B1 por la, más B2 por A, más B3 por LO, donde la es la latitud, A es la altitud y LO es la longitud. Entonces, básicamente lo que se me está indicando acá es que se realizaron mediciones en distintos sectores, para lo cual se registró la latitud, altitud, longitud para verificar el comportamiento de la respuesta, que en este caso es la temperatura, en función de estos. Entonces se propone un modelo con 4 parámetros para describir dicha temperatura. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar ahora es consultar el PPT para para destacar los procesos o los procedimientos que vamos a realizar para la resolución de este problema. Ya, entonces la pregunta 2, básicamente el procedimiento que vamos a realizar es el mismo que hemos mencionado para los casos anteriores, incluyendo el ejercicio 1 como también para la ayudantía pasada, pero esta vez vamos a utilizar el método matricial o algebraico. La gracia de este método, a diferencia del método de Solver, es que directamente mediante el tratamiento de los datos que yo pude recopilar, voy a obtener de forma directa los valores de los parámetros obtenidos, o sea, de los parámetros B0, B1, B2 y B3 en este caso. A diferencia en el solver, que va a depender mucho de los problemas de iteración inicial, acá es netamente un tema algebraico, con álgebra de matrices, lo que me va a entregar los valores de forma directa, ¿ya? Entonces, me voy a ahorrar en ese sentido el problema de buscar un valor inicial y ver que también se ajusta o no. Y de igual forma, al resolver el problema de mínimos cuadrados, voy a necesitar realizar un ajuste del modelo, mediante, en este caso, vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Eso básicamente me va a poder indicar que también se ajustan el modelo que obtuve con los datos experimentales. ¿Ya? Cabe recordar que el R cuadrado, si bien es una buena aproximación para saber si mi modelo se ajusta o no, no es de mucho peso, es decir, que es un buen primer indicador, pero no necesariamente es un indicador definitivo que me pueda decir que un modelo es mejor que otro. Y finalmente, a partir de los datos obtenidos, concluir. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, recalcar que vamos a utilizar el método matricial, que básicamente tiene que ver con el tratamiento de una matriz X, que en este caso, como lo pueden observar, lo que se va a formar es primero una columna de valores de 1, y luego el resto el resto de las variables en este caso. Y cómo se llega a esa matriz es básicamente la derivada parcial por cada uno de los coeficientes del modelo que yo obtuve. Entonces, el primero va a ser 1, porque respecto a su modelo y todos los demás se van a hacer 0. Y para los demás casos va a quedar los valores de la variable, por así decirlo, que estoy tratando. Por ejemplo, en este caso x1 y x2. En caso de que x1 está al cuadrado, al realizar la derivada, nuevamente lo demás queda como constante, por lo tanto igual va a quedar por un x cuadrado. ¿Ya? Por eso se justifica en el caso de que hay elevado a cuadrado acompañando a los parámetros indicados. Entonces, en primer lugar voy a formar la matriz X, y luego voy a realizar voy a obtener la X transpuesta, y luego la multiplicación de la matriz X transpuesta por el valor de X. Y a eso le voy a aplicar la función inversa, ¿ya? Esta parte es más como recalcando el tema de las funciones que hay que utilizar en Excel, ya que en el primer ejercicio se destaca un poco más el tema de lo más teórico. Así que bueno, esto se lo vamos a ver más detallado en el propio Excel, ¿ya? Pero aquí lo que me interesa dejar claro es que básicamente es un tratamiento de la matriz X con ciertas interacciones, es decir, realizarle la transpuesta y luego multiplicar la transpuesta por X y aplicarle la función inversa, con las funciones ya presentadas en la PPT. A partir de eso, yo voy a poder obtener los parámetros
un cierto, de una cierta forma que lo vamos a dejar más en claro en el Excel. Y esta fórmula que se ve un poco engorrosa para obtener el intervalo de confianza, en la práctica no es tan confusa de utilizar. Si se fijan, el B sub I va a ser los parámetros que yo obtenga a partir del tratamiento anterior indicado. El valor de T que yo obtenga en ese lugar es exactamente el mismo tratamiento que hemos hecho anteriormente para obtener un valor de T con con una cierta certeza asociada y con una cierta cantidad de grados de libertad, que en este caso van a estar determinados por el número de experimentos menos el número de parámetros que yo esté utilizando en mi modelo, y luego multiplicado por esta raíz. Y esta raíz es básicamente la sumatoria de las diferencias del valor experimental y el modelo al cuadrado, dividido en los grados de libertad, multiplicados por C y J, donde C y J va a corresponder al valor obtenido de la matriz que sacamos anteriormente, de la X transpuesta por X, y todo eso a la inversa. Donde, por ejemplo, para el coeficiente asociado a X1, o sea, a B0, va a estar en la primera posición. Luego al B1 en la siguiente posición, después al B3 en la tercera posición, y para el B4, no, B3 en la última posición, ¿ya? Es básicamente asociar el parámetro que yo estoy obteniendo con el valor presentado en la diagonal de la matriz que yo obtuve, ¿ya? Y finalmente, con respecto al análisis del ajuste, lo que yo voy a realizar es, de igual forma que se realiza para los casos anteriores, voy a necesitar utilizar esta ecuación, donde voy a obtener la varianza de los errores y la varianza de los datos de la respuesta en este sentido. Y con eso voy a obtener el valor de R cuadrado. ¿Ya? Entonces, dicho esto, nosotros ahora vamos a proceder a trabajar en el Excel. Ya. Aquí pueden observar que ya tengo traspasados los datos. Entonces, esta parte de acá son lo que yo tengo inicialmente. ¿Ya? Esto de acá. Entonces, con los datos que se me entregan inicialmente, yo voy a tener el sector, la latitud, altitud, longitud y temperatura. Entonces, el primer paso que yo necesito realizar es la obtención de la matriz X, ¿ya? Siempre lo primero que tienen que realizar es la matriz X, que es esta de acá. La matriz X, como ya lo presenté anteriormente, la primera columna va a ser los valores de 1, y las siguientes columnas van a ser los valores respectivos de latitud, altitud y longitud. Eso viene de lo que ya mencioné anteriormente, que es la derivada del modelo con respecto a cada parámetro, que viene de este modelo. Entonces, con esta matriz de acá, que es mi matriz X, yo voy a poder empezar a realizar las operaciones necesarias para poder resolver el sistema. Y en definitiva obtener los valores de los parámetros. Entonces, lo primero que necesito hacer es sacar la transpuesta de esta matriz. Entonces, para sacar la transpuesta de esta matriz, lo que yo voy a realizar acá es asignar una celda en la cual yo voy a aplicar el siguiente comando: transponer, y selecciono la matriz indicada. ¿Ya? Cabe destacar que cuando yo haga eso, por ejemplo, si yo lo hago acá, transponer esta matriz, y aplico Enter, me va a quedar solo un valor indicado acá. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es seleccionar el resto de las columnas y filas necesarias y poner Control Shift Enter. Y ahí me va a entregar la matriz completa, transpuesta, ¿ya? Porque si no, solamente les va a arrojar el primer valor, que es el de acá, y versiones más, este de acá que marqué. Y versiones más antiguas generalmente le va a tirar como que la matriz está incompleta, ¿ya? Así que tienen que hacer ese procedimiento. Recordar que para saber la cantidad de filas y columnas, recuerden lo de FC, de fila-columna, de Fútbol Club también. Lo pueden asociar a eso, por si se les olvida. Entonces, luego de transponer la matriz X, yo obtengo la matriz transpuesta de X que corresponde a esta. Entonces, el siguiente procedimiento que necesito realizar es multiplicar la matriz que yo obtuve, que es XT, por la matriz X anterior, que corresponde a esta, y a toda esa multiplicación aplicarle la función inversa. La función inversa en Excel es minversa, ¿ya? Esta de acá. Entonces voy a tener que aplicarle la función inversa a la multiplicación de estas dos matrices, ¿ya? Al realizar ese procedimiento, tengo que hacer efectivamente lo mismo que antes. Entonces sería minversa de la multiplicación de las matrices.
Entonces, cuando yo obtenga esto, me va a entregar de igual forma un valor acá que voy a tener que expandirlo hacia el resto, ¿ya? Entonces, al final le va a formar una matriz de soluciones, ¿ya? Eso tienen que tenerlo considerado. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero hacer para esta, va a ser la matriz inversa ¿de qué? De la multiplicación de xt por x, o sea que sería de la multiplicación de las matrices xt, que sería todo esto, punto y coma. ¿Por qué? Por la otra matriz, que es la de x, esta de acá. Y lo cierro. Entonces, si se fijan, me va a entregar este valor de acá. Acá es una previsualización, ¿ya? Lo está previsualizando. Entonces yo obtengo ese valor. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar todas las filas y columnas que componen la matriz y aplicar Control Shift Enter. Y ahí voy a tener los valores para toda la matriz que se formó, que corresponden a los de acá, solo que acá le quite el cifras de 5. Lo dejé así, ya, por un tema de orden visual. Y obtengo esta matriz. Entonces ahora viene la obtención de los parámetros. ¿Ya? Los parámetros también es un poco más complicado el comando que hay que utilizar, pero es básicamente una multiplicación de matrices. Entonces, los parámetros van a estar determinados por la multiplicación de la matriz que yo obtuve acá, que corresponde a la multiplicación de la matriz X transpuesta por la matriz X y todo eso a la inversa. Y toda esa matriz resultante que corresponde a esta matriz de acá, tengo que multiplicarla por los valores de temperatura que se me están dando acá, estos de aquí, que van a corresponder a la respuesta de mi sistema ante los valores que yo medí inicialmente en los experimentos, ¿ya? Entonces, esa matriz me va a entregar nuevamente una matriz de 4×4, que corresponde a la matriz de mis coeficientes, de mis parámetros, que son B0, B1, B2 y B3, cada uno asociado a cada término. En este caso, B0 va a ser el término que va a ir solo, B1 va a ser el término asociado a la latitud, B2 el término asociado a la altitud, y B3 al término asociado a la longitud. ¿Ya? Entonces, con esto ya obtuve los valores de B0, B1, B2 y B3, que es nuestro primer gran logro en todo este procedimiento. Ahora, ¿para qué yo obtuve estos parámetros? Porque básicamente necesito formar un modelo, ¿ya? Un modelo que me describa el comportamiento de la temperatura, pero igual que lo vimos en los casos anteriores, en las ayudantías pasadas, necesito saber si estos parámetros son significativos o no, ¿ya? Si los efectos que genera, por ejemplo, la altitud al considerar en el modelo, o la longitud al considerarlo en el modelo, o la latitud al considerarlo en el modelo, son significativos. Entonces, para eso yo necesito hacer el análisis de significancia de los efectos. Entonces, para hacer eso, como me mencioné anteriormente, necesito distintas cosas. Por un lado, necesito obtener un valor de t. Al igual que lo hemos generado a lo largo de todo el semestre, cada vez que necesite generar un intervalo, necesito el valor de t que va a estar asociado a una cierta certeza y una cierta cantidad de grados de libertad. Entonces, en este caso, los grados de libertad yo lo voy a poder obtener a partir del número de experimentos realizados, que en este caso son 16, y el número de parámetros. ¿Cuántos parámetros estoy hablando en este caso? 4. Por lo tanto, mi grado de libertad va a ser el valor resultante de la resta entre 16 y 4, que van a ser 12. Ahí obtuve los grados de libertad. ¿De qué más depende el valor de t? De una cierta certeza. Generalmente tendemos a trabajar con un 95% de certeza. Podría ser perfectamente otro valor, pero el valor, por así decirlo, estándar que siempre trabajamos. Entonces genero un valor de beta, que es 0,95, por lo tanto obtengo un valor de alfa, y luego 1 menos alfa medios. ¿Por qué 1 menos alfa medios? Porque es un intervalo de 2 colas. ¿Ya? También lo pueden evaluar en alfa medios si quieren, pero si lo hacen en alfa medios, el signo les puede quedar cambiado, porque estarían considerando al recorrerlo estarían considerando el otro extremo, ¿ya? A menos que en la función de t lo hagan directamente con 2 colas. Pero en este caso lo hice con el método tradicional para no enredarlos mucho. Entonces, evaluamos t en 1 menos alfa medios con los grados de libertad que obtuve y obtengo mi valor de t. Entonces, seguimos ordenando esto. Ya tengo mis parámetros con sus valores respectivos y tengo el valor de t. Entonces, ahora lo que necesito es trabajar en la raíz gigante que habíamos visto anteriormente en el Word. Si recuerdan la raíz gigante que vimos en el Word, que está por acá, que es esta de aquí, nosotros ya tenemos el valor de BI y tenemos los valores de t asociados a un cierto grado de libertad y a una cierta certeza.
Entonces ahora lo que yo necesito es las diferencias entre el valor experimental y el modelo. Esto de aquí, si se fijan, corresponde a los grados de libertad. Y esto de aquí corresponde al valor de la diagonal asociado a cada parámetro. Entonces nosotros volvemos para acá y empezamos nuevamente. Esto de aquí, los valores de la diagonal, bueno, los grados de libertad yo lo tengo. Entonces los valores de la diagonal van a ser los que obtengo acá. Estos de aquí. Entonces, estos 4 valores van a ser los asociados a cada parámetro. Entonces acá tengo el asociado a B0, el asociado a B1, a B2 y a B3. Ya, con eso ya estamos. Entonces, lo único que me hace falta ahora es realizar la resta, bueno, aplicarlo, lo voy a aplicar directamente en la ecuación porque sale más fácil. Pero ahora faltaría simplemente la resta entre los valores del modelo y el experimental. Entonces, si se fijan acá, yo lo que hice fue directamente actuar sobre la sumatoria de todos los errores, porque si se fijan en la fórmula que les presenté anteriormente, acá podrían perfectamente hacerlo para cada uno, pero en la práctica se me está hablando de la sumatoria de todas las diferencias, que básicamente corresponde a los errores, y además hasta el cuadrado. Por lo tanto, sale mucho más fácil que esta parte actuarla directamente sobre el error que se saca. Y van a ver por qué sale un poco más práctico, de hecho se ahorran un par de pasos. ¿Por qué? Bueno, por qué lo voy a explicar después cuando obtengamos el R cuadrado, pero aquí entonces lo que vamos a hacer es formar el límite. El límite lo vamos a formar de igual forma que siempre lo hemos hecho, ya solamente que considerando la ecuación nueva que estamos. Entonces, inicialmente va a ser el valor de B0, a lo cual le voy a restar el valor de t y lo voy a multiplicar por la raíz. Y la raíz acá es lo que sale complicado. Entonces, en primer lugar se me dice que tiene que ser la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Entonces, mi diferencia al cuadrado yo ya lo tengo representado acá por esta celda de acá, que es la suma de los errores al cuadrado, que es lo mismo que realizamos cuando utilizamos Solver, en este caso, que sería la temperatura menos la temperatura del modelo. Ahora, ¿cómo obtuve la temperatura del modelo? La temperatura del modelo va a ser simplemente el modelo que yo planteé inicialmente, que se me entrega en el enunciado del problema, que es este de acá. T es igual a B0 más B1 por la latitud, más B2 por la altitud, más B3 por la longitud. Pero ahora yo conozco B0, B1, B2 y B3. Y tengo los valores de latitud, altitud y longitud para cada experimento. Por lo tanto, yo simplemente ese modelo lo reemplazo con los valores de B0, B1, B2 y B3 y los valores de latitud, altitud y longitud para cada sector. Entonces, por ejemplo, la temperatura en el modelo 1 para el sector 1 va a ser el valor de B0, 70,329, etc., más la altitud por B2, o sea, por B1, que sería menos 1,14 por 410. Y así con la longitud, y me ha dado un valor de 12,9. Por lo tanto, el error va a ser el valor de la temperatura experimental menos la del modelo, y me entrega un valor de 0,44. Repito eso para todos los valores. Por ejemplo, este valor de acá va a ser B0 más la latitud por el B1 más la altitud por el B2 más la longitud por el B3 y me entrega una temperatura. Y nuevamente saco el error. Realizo eso para todos los sectores y finalmente sumo el cuadrado de las diferencias. Entonces, volviendo aquí, utilizo esa suma de cuadrados de diferencia dentro de la raíz y lo tengo que multiplicar por el coeficiente asociado al parámetro que yo estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, B0, si yo me voy a la matriz acá, es el primero. Por lo tanto, el primer valor en la diagonal va a corresponder al de B0, que sería 710,80. Y lo divido por los grados de libertad, que ya los saqué, que son los de acá, que van a ser el número de experimentos menos el número de parámetros, que va a corresponder a 12. Entonces, realizo el mismo procedimiento para todos los parámetros. La única diferencia que en la práctica que se van a ver aquí al reemplazar va a ser que este va a estar evaluado en el valor de B1 y que tengo que considerar el parámetro asociado a B1, que sería el segundo parámetro. Y lo mismo para B3, o sea, para B2 en este caso, porque parte de 0, que sería el valor inicial menos, o sea, más el valor de t por la raíz del coeficiente que sería el tercero por la suma de los errores al cuadrado dividido los grados de libertad. Y así para todo. Los límites inferiores restando la t por la raíz que yo saqué y los límites superiores sumando. Igual que siempre. Aquí lo único que cambia en esto generación de intervalos de confianza es el tema de la raíz. ¿Ya? Que si se fijan, considerando la celda de la suma de los cuadrados de los errores,
y marcando bien en esta matriz de acá cuál es la diagonal, sale bastante rápido. De hecho, si quieren, acá pueden poner, acá en la parte superior también podrían poner B0, B1, B2 y B3 para que inmediatamente puedan ver que aquí está asociado cada valor. Entonces acá yo veo, por ejemplo, ya 7,17 está asociado a B0, 0,02 a B1 y así sucesivamente. Ya. Y finalmente, analizar la significancia. Igual que en casos anteriores, para analizar la significancia necesito saber si pasa por el 0 o no, o sea, si el 0 pertenece al intervalo generado o no. Entonces, igual que lo he hecho en casos anteriores, multiplico el límite inferior por el límite superior, y si me da mayor a 0, es significativo, y si me da menor a 0, es porque hay un cambio de signo y por lo tanto no es significativo. O pueden verlo visualmente, como quieran. Ambos procedimientos son adecuados. Entonces, al realizar ese proceso, yo puedo inmediatamente darme cuenta que B2 no es significativo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que sacar ese B2. Y si quisieran obtener el R cuadrado de este modelo, voy a tener que sacar la varianza de los errores, que en este caso sería la varianza de toda esta columna, y la de los valores de I que obtuve, que en este caso son la de las temperaturas. Entonces, al final, mi error va a estar dado por 1 menos la varianza del error dividido la varianza de los valores de I, que me da un R cuadrado de 0,99. Pero mi problema aquí no está listo, porque me indican acá de que mi B2 no es significativo. Entonces, acá lo primero que uno podría pensar es directamente tomar este modelo, o sea, el modelo que está acá, y quitarle el valor de B2 y simplemente reemplazar los valores, pero eso no está correcto. Porque recuerden que lo que estamos haciendo acá es minimizar los errores, ¿ya? Estamos utilizando cuadrados generales. Y el detalle de esto es que todos los parámetros dependen del resto de los parámetros. Por lo tanto, si yo de acá simplemente saco B2, los valores de B0, B1 y B3 no pueden ser los mismos que yo saqué. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer acá correctamente para poder seguir operando el problema? Es eliminar BA de A, lo que me dejaría un modelo de esta forma. Es decir, la temperatura va a ser igual a un B0 más un B1 por la latitud más un B3 por la longitud. Es decir, porque básicamente, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo acá que la significancia de la altitud no, o sea, no es significante, ¿ya? No tengo que considerarla en el modelo. Por lo tanto, genero un modelo sin considerar ese efecto. Y luego, con este modelo, tengo que realizar todo el procedimiento de nuevo. Es decir, nuevamente formar una matriz de X, pero esta vez sin considerar el efecto el efecto que quité, que en este caso corresponde al efecto de la altitud. Con esa matriz de X, nuevamente voy a tener que formar la X transpuesta, que corresponde a esta matriz de aquí. Nuevamente voy a tener que multiplicar la X transpuesta por la matriz de X y sacarle la función inversa, que corresponde a esta matriz resultante. Luego, nuevamente voy a tener que multiplicar esta matriz que obtuve de acá por la matriz de acá y multiplicarla nuevamente, la matriz resultante, por la matriz de las respuestas de acá, son las temperaturas de acá, y con eso voy a obtener mis nuevos parámetros, que corresponden a B0, B1 y B3. Esos no son los de acá. Disculpen, ahí está, ya. Aquí nuevamente tengo mis tres valores, de B0, B1 y B3, y si se fijan, los valores de B0, B1 y B3, si los pongo acá, son distintos a los valores que de mi modelo antiguo. Y eso es porque todos estos parámetros dependen del valor de los demás parámetros. Por eso es que si quitan un parámetro por ser no significativo, tienen que volver a realizar todo el procedimiento de cálculo, ¿ya? Entonces, con mis nuevos parámetros, que corresponden a estos tres, vuelvo a hacer el procedimiento de analizar la significancia. Entonces, ¿qué necesitaba para la significancia? Necesitaba en primer lugar los valores de la matriz, o sea, los valores de la diagonal de esta matriz. En segundo lugar, los grados de libertad, que van a cambiar acá porque acá tenemos un parámetro menos en nuestro modelo. Por lo tanto, mi grado de libertad va a ser 13. Y necesitamos una cierta certeza, que va a seguir siendo 95%. Entonces, con los nuevos grados de libertad, vuelvo a calcular el valor de t, de igual forma que siempre. Obtengo 1 menos alfa medio, tengo los grados de libertad y evalúo la inversa de t en 1 menos alfa medio como grados de libertad. Y luego
con eso voy a poder generar mi intervalo. Entonces, tengo mis valores de B0, B1 y B2, por lo tanto mi límite inferior va a estar dado por el valor de B0 menos el valor de t que yo obtuve, que es 2,16, por la raíz. Y la raíz va a ser, en este caso, el error de qué? De mi nuevo modelo evaluado. ¿Qué sería en este caso? Sería la latitud, o sea, sería el B0, que va a corresponder a 88,31, más el valor de B1, que sería menos 1,22, por el valor de la latitud, más el valor de B3, que sería menos 0,40, por la longitud, ¿ya? O sea, básicamente el mismo procedimiento que realizamos anteriormente, pero con un parámetro menos. Y ahí obtengo mi nueva temperatura obtenida por el modelo, y con eso puedo calcular el error, que va a ser la temperatura experimental menos la temperatura del modelo. Realizo ese procedimiento para todos y obtengo la diferencia, o sea, y obtengo la suma de los cuadrados de los errores. Con esa suma de los cuadrados de los errores yo puedo obtener la matriz que yo necesito, o sea, la raíz que yo necesito acá adentro, que va a ser el valor de la suma de todos los errores al cuadrado, multiplicado por el coeficiente asociado a cada parámetro en la matriz inversa, que son los de acá. Entonces, por ejemplo, para mi B0, su coeficiente asociado va a ser 90,46, para B1 va a ser 0,01 y para B3 va a ser 0,01. Con esos valores puedo generar o sea, obtengo el valor de la raíz, porque va a ser ese coeficiente que ya mencionamos, por los errores que ya mencionamos, dividido los grados de libertad, que son los que obtuve aquí. Y finalmente obtengo un límite inferior y un límite superior, donde la única diferencia es que para el inferior tengo que restarte por la raíz, y en el límite superior tengo que sumarte por la raíz. Y nuevamente hago el análisis de significancia, es decir, multiplico el límite inferior por el límite superior, y si me da mayor a 0 es porque es significativo, ya que no hay ningún cambio de signo, y si es menor a 0 significa que hay un cambio de signo, y por lo tanto el 0 pertenece al intervalo generado, por lo tanto no sería significativo. En este caso, todos los parámetros me dan significativos, por lo tanto obtuve mi modelo final, en donde mi temperatura va a ser igual a un parámetro B0, que va a ser 88,3, menos un parámetro B1, que es 1,2 por la latitud, menos 0,4, que corresponde al parámetro B3, multiplicado por la longitud, siendo este mi modelo final, con todos sus parámetros significativos. Ahora, ¿qué es lo último que falta obtener de aquí? El R cuadrado. ¿Y qué va a ser el R cuadrado? Va a ser la varianza de los errores. O sea, bueno, voy a necesitar la varianza de los errores y voy a necesitar la varianza de mi respuesta experimental. Entonces, en este caso, voy a tener la varianza de los errores que yo calculé para este modelo, y luego voy a necesitar la varianza de la respuesta, que en este caso es esta columna de acá, que eso sería de las temperaturas. Esa de ahí, para que se vea más claro. Y luego, finalmente, simplemente aplico la fórmula de R cuadrado, donde va a ser 1 menos el valor de los errores, o sea, la varianza de los errores, dividido en la varianza de los I. Y eso me entrega un R cuadrado de 0,99. Y eso sería toda la ayudantía. Entonces, cualquier duda que les pueda surgir, tienen nuestro mail, nos pueden consultar cuando quieran, y también tienen los lunes en el horario de consultas que tenemos habitualmente. Muchas gracias por su atención.